Gracias por tu interés en este video. Antes de comenzar te quiero pedir 3 cositas bastante sencillas. Número 1, suscríbete a este humilde canal cristiano. Da clic al botón color rojo que dice suscribirse. Número 2, te va a salir esta campanita. Da clic en esta campanita que está al lado del botón de suscribirse. Y número 3, activa las notificaciones. Palomea en el cuadrito que dice recibir todas las notificaciones de este canal. Luego da clic en el botón color azul que dice guardar. De esta manera te podré compartir las reflexiones futuras. Por último, mira todo el video hasta el final. Te agradezco la colaboración. Dios te bendice. Un abrazo grande y seguimos con el contenido. Sin lugar a dudas que la naturaleza caída vive en el hombre. No te alarmes si te digo que el mal vive en ti como en mí. Fíjate que Dios habita en nuestro espíritu, pero Satanás habita en nuestra carne. ¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Una vez más, Víctor Hugo Redrován. Me da mucho gusto saludarlos y seguir compartiéndoles las riquezas de nuestro buen Padre. Hoy les quiero compartir el tema la arrogancia de Caín. La arrogancia de Caín. Y quiero abordar este tema porque es necesario estar conscientes que por causa de la caída del hombre, Satanás está presente en la naturaleza humana. Es por ello que debemos estar vigilantes y no dar ocasión a las tentaciones, ya que como criaturas que somos podemos caer. Me voy a poner como ejemplo. Al momento de grabar este video tengo poco más de 6 años de haber nacido de nuevo. Predico la palabra de Dios. Este es mi propósito. Pero aún así, yo no puedo exponerme, por ejemplo, a ver ciertas películas de orden erótico sexual, diciendo que yo ya soy un hombre de Dios. Ciertamente soy un hombre consagrado al Señor, pero aún sigo siendo humano. Soy criatura, puedo volver a pecar. El pecado está en mi carne. Aunque soy un servidor de Dios, esto no quita que tenga una inclinación hacia el mal. Cuando Adán y Eva pecaron, esparcieron como un virus la naturaleza caída a toda su descendencia. Desde ahí tú y yo tenemos en nuestra naturaleza a Satanás. Claro que también tenemos a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero luego fuimos contaminados. Es por ello que tenemos el bien y el mal en nosotros. ¿Quién gana entonces? ¿El bien o el mal? Pues eso va a depender a quién tú alimentes más. Por ejemplo, ¿qué harías si te encuentras en medio de la calle y ves venir hacia ti un toro furioso? ¿Te quedas a enfrentar al toro o simplemente corres? Bueno, yo de ti corro. Sin pensar 2 veces corro y me pongo a buen resguardo. Pues ese toro furioso son las tentaciones que Satanás nos pone en el camino. Si eres un hombre felizmente casado, pues Satanás te presenta una hermosa mujer, muy insinuante, imagínate. Imagínate 90, 60, 90, un cuerpo de Miss. Y claro, el maligno te acomoda una situación muy fácil para que caigas en adulterio. ¿Qué hacer en estos casos? Pues mi querido hermano, tienes que correr. ¿Sabes por qué tienes que correr? Porque si te quedas un poco más de tiempo, caes. Caes. Caes porque caes. ¿Y por qué caes? Pues porque tienes la naturaleza caída de Adán. Lo mismo le puede suceder a las mujeres. Siempre Satanás ataca por el lado más débil. Ahora, para correr hay que ser valiente. Sí, Señor, hay que ser muy valiente. Por eso nos debemos encomendar al Señor todos los días, y a cada instante, vivir alimentándonos del Señor. Ahora, estas tentaciones son muy fáciles de percibir, ¿no? Hay tentaciones que Satanás nos la presenta de una manera muy, pero muy solapada. Cosas que aparentemente son muy buenas, pero que en la práctica no le agrada a Dios. Si realmente queremos escapar
de la segunda caída del hombre, que es justamente dejar que Satanás haga de las suyas en nuestra vida, pues debemos tener cuidado de no ser arrogantes. ¿Qué significa ser arrogantes? Pues significa ser altanero, ser soberbio. Aplicado al servicio del Señor, significa hacer el bien, adorar a Dios y servir a Dios según nuestros conceptos humanos, y no conforme a la revelación de Dios. Déjame repetírtelo una vez más. Ser arrogante significa adorar y servir a Dios de acuerdo a nuestros criterios y no de acuerdo a los criterios de Dios. Veamos un ejemplo. Vemos el caso de Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante dice la palabra de Dios. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda, más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. El Señor le dijo, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? Si obraras bien, llevarías bien alta la cabeza. Pero si obras mal, el pecado acecha tu puerta y te acosa, aunque tú puedes dominarlo. Palabra de Dios. Como bien vemos en el texto bíblico, Caín quería agradar a Dios, al igual que Abel, su hermano. Solo que entre ellos había una gran diferencia. Caín adoraba a Dios de acuerdo a su parecer. En cambio, Abel lo adoraba con un corazón puro y limpio y de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano y hermana, hacer algo por nosotros mismos, por muy bueno que sea a nuestros ojos, es una arrogancia y está unido con el diablo. Tú me dirás, pero Caín quería adorar a Dios, tenía voluntad de agradar a Dios, se esforzaba por presentar a Dios la mejor cosecha de granos. Sí, eso es cierto, pero en su corazón había envidia y odio a su hermano. El problema es cómo se presentan las cosas. Tú puedes tener pero muy buenas intenciones, pero si en tu corazón hay resentimientos, hay envidia, hay celos hacia tu prójimo, pues ese servicio no le agrada a Dios. Lo que tú le presentas no le agrada a Dios si en tu corazón hay sentimientos malos. Hay envidia, hay rencor, hay resentimientos, hay odio. Todo lo que le presentes a Dios con esos sentimientos en tu corazón, pues eso no le agrada al Señor. Caín es el hombre moral o de religión, que se justifica por las obras que hace con sus esfuerzos y sus razonamientos, y también por las buenas acciones de su vida, que alegóricamente son los frutos de haber labrado su tierra. En otras palabras, Caín esperaba las bendiciones y preferencia de Dios como respuesta a sus esfuerzos y tipifica a aquel hombre fariseo del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 11, que decía, «Gracias Dios porque no soy como los otros hombres», y se consideraba justo. Abel, en cambio, era un hombre sencillo, era un hombre humilde. Criaba ovejas y se las presentaba al Señor en sacrificio. En ese tiempo no se comía a los animales, ya que los hombres solo se alimentaban de vegetales. La ofrenda a Dios tenía que ser por sacrificio, por derramamiento de sangre, porque eso tipifica a Jesús en la cruz. Si tu servicio no tiene a Cristo, pues de nada sirve lo que hagas, por muy buena voluntad que tengas. Abel es el hombre que sabe que no tiene nada que no le haya dado Dios y tipifica al publicano del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Aquel hombre que, sin alzar la cabeza siquiera, se golpeaba el pecho ante el muro del templo y pedía que Dios fuere propicio con él, reconociéndose pecador. Abel era pastor de ovejas, o sea, que predicaba la palabra de Dios, y ofrece a Dios la oveja más gorda porque sabe que no es fruto suyo, sino de Dios. Es decir, tú y yo somos Abel, que cuidamos ovejitas, hermanos con necesidad de Dios. Ponemos a este hermano en presencia de Dios
Le damos gracias por su restauración y su conversión, y ponemos nuestra vida ante Dios por este hermano. Decíamos al principio que la arrogancia consiste en querer servir a Dios de acuerdo a nuestros conceptos. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, no necesito ir a misa todos los domingos para adorar a Dios. Lo puedo adorar en mi casa. No necesito confesar mis pecados al sacerdote. Basta con confesarme directamente con Dios. O yo voy a adorar a Dios de esta manera, pero en el fondo es porque a él o a ella le resulta ventajoso hacerlo así. Es más, hay casos en que ofrecemos un sacrificio al Señor, pero le exigimos una retribución por el sacrificio hecho. Caín servía a Dios, pero de acuerdo a sus conceptos, de la manera que a él le convenía. Claro, labrar la tierra le era más provechoso que cuidar ovejas. Entonces los celos y el odio de Caín lo llevó a matar a su hermano Abel. Esto es terrible. Muchos piensan que matar solo se limita a quitarle la vida física a una persona, cuando podemos fácilmente matar a un hermano a través de la calumnia, a través de las palabras y ofensas. Cuando esto ocurre, literalmente estamos matando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en cada uno de nuestros hermanos. Fíjense cómo Caín fue el primer hombre que le mintió a Dios. Así vemos que en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 9, el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Si nos damos cuenta, el Señor primero le pregunta como dándole una oportunidad a que se arrepienta. Pero la arrogancia de Caín fue mayor y le mintió al mismo Dios. La respuesta de Caín es como la respuesta de un niño malcriado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el papá o la mamá le pregunta algo que le incomoda. Cuidado, tú y yo podemos caer en la misma situación si nos dejamos llevar por la arrogancia. El problema de Caín es que tenía mucho ego, quería ser el primero, quería llevarse toda la consideración de Dios como respuesta a sus esfuerzos. En este día quiero decirte algo. Tu servicio al Señor debe ser apegado a sus deseos y completamente desinteresado. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos y les doy lo mejor dentro de mis posibilidades. Pero yo no lo hago con la esperanza de luego pasarles la factura, pretendiendo después de que ellos en mi vejez vean por mí. Claro que no. Lo hago porque los amo y deseo lo mejor para ellos. Mi mayor satisfacción es que ellos sean hombres de bien y por sobre todo buenos cristianos. Lo mismo sucede con Dios. Él ya nos dio lo mejor de lo mejor, su Hijo. Por su Hijo, tú y yo somos salvos. Mi servicio será como una respuesta de amor. Es decir, yo decido servir al Señor de acuerdo a sus deseos y no de acuerdo a los míos. Pero lo hago por amor, sin esperar nada a cambio. Claro que eso no quita que le pida por mis necesidades. Como hijos que somos, tenemos el derecho de pedirle por nuestras necesidades. Pero no tenemos el derecho de exigirle nada. El Señor a veces se toma su tiempo en concedernos un favor, o simplemente no nos concede lo que le pedimos, porque muchas de las veces lo que pedimos no nos conviene. Pero no por eso voy a dejarlo de amar. Al contrario, mi amor deberá seguir creciendo cada día más. Hermano y hermana, hay dos tipos de personas. El uno que trabaja la tierra haciendo dinero y el otro que trabaja para Dios cuidando ovejas. ¿De cuál de los dos eres tú? ¿Eres de los que solo se dedica a trabajar y a trabajar, que no tiene tiempo para nada, ni siquiera para orar y darle gracias a Dios por la vida? ¿O eres de los que sirve al Señor cuidando ovejitas? Cuidado, con esto no te estoy diciendo que no trabajes, o que no sea importante el trabajo. Claro que no. Debes de ser responsable y trabajar para sustentar a tu familia. Lo que quiero decir es que debes de tener bien claro el orden de las prioridades. Primero es Dios. Debes de tener claro que aún ese trabajo que tienes es una bendición de Dios. Debemos primero que nada ser pastores, cuidando ovejitas. Comenzando desde el hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos. Predicando con el ejemplo,
siendo hombres y mujeres íntegros, alabando y sirviendo a Dios, pero no como nosotros queremos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que nos enseña la Iglesia. Practicar siempre la humildad y la caridad. Dedicarle tiempo a Dios y a la familia. No te preocupes, no tienes que hacer grandes sacrificios, sacrificios extravagantes como para que te vean. Claro que no. Tu servicio es valioso desde tu posición, por ejemplo, como un profesional, como un médico, ¿sí? Como un abogado, quizás como taxista o como gasfitero. Puedes ahí, desde esa posición, cuidar ovejitas. Cuidas ovejitas con tu testimonio, con tu hablar, con tus consejos, en fin, con tu ejemplo. Ahí como ama de casa o como secretaria, o quizá como gerente de una gran empresa, puedes cuidar ovejitas, expresando siempre la vida de Dios, estando consciente que todo lo que tienes es bendición del Señor, y dando lo mejor de ti para el bienestar de los demás, sin esperar nada a cambio. Hermano y hermana, nunca te olvides de esto. El primer lugar es Dios, luego la familia y al último el trabajo. Espero que esta palabra te ayude a recapacitar que la mejor manera de adorar al Señor es siguiendo el modelo de Abel. Como siempre te pido que comentes lo que más te impactó de esta reflexión. Si deseas complementar algo, adelante, tu aporte es muy valioso. Soy el hermano Víctor Hugo Redrován y te deseo un lindo día en Cristo Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos si haces clic en este botón que dice suscribirse. También podrás suscribirte a nuestro boletín de reflexiones católicas accediendo a la primera video reflexión con el tema titulado ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Aquí en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Así que te invito a que des estos dos sencillos pasos. De esta manera te podré compartir futuras video reflexiones de edificación espiritual. Únete a esta gran red de cristianos que amamos a Dios nuestro Señor. Mantengámonos juntos para juntos crecer y así juntos darle mucha gloria a Dios. Así que anímate, suscríbete ahora mismo. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y te deseo un lindo día en el Señor. Dios te bendice.